Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745. Nuestros días de culto son los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas. Gloria al Señor en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien, el capítulo 7 lleva por título El sacerdocio de Melquisedec. También tenemos que entender que al principio las escrituras no estaban dadas de esta manera, porque las escrituras nunca tuvieron capítulo ni versículo, solo que cuando se escribió la Biblia, cuando se tradujo, entonces se puso títulos y capítulos, y esto no era así al principio, eran los rollos, y luego sí se fue dividiendo en capítulos y versículos. Muchas veces, como digo, nos ayudan, otras veces no tanto, pero es importante poder estudiar en contexto las escrituras para no salir justamente de ese contexto de que nos viene hablando el autor. El capítulo 7 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Yeshua vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vamos a leer hasta el versículo 14, y aquí hay muchas cosas importantes que vamos a estar hablando, porque nos habla del sacerdocio de Melquisedec, nos habla de los diezmos, nos habla también del sacerdocio del Señor, y vamos a entender un poco este tema del sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Muchos he escuchado en el transcurso del tiempo y el estudio, muchos dicen que el Señor, que nosotros ahora somos de el sacerdocio de Melquisedec, y esto no es así. Nosotros no somos de la orden de Melquisedec, porque tenemos que ir entendiendo algunas cositas. Primeramente vamos a leer Génesis 14, 17. Génesis 14, 17 al 20 nos habla justamente de esta situación que ya nos viene hablando el autor de Hebreo. 14, 17 al 20 dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendijo
y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, este Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. Muy bien, entonces podemos ver que en el versículo 14-22 del mismo libro de Génesis dice así, gloria al Señor, dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahweh, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Entonces acá podemos ver que Abraham no quiso ser bendecido por el rey de Sodoma, para que no diga justamente el rey que él bendijo a Abraham, que era el que llevaba la promesa del Dios Altísimo. Muy bien, Melquisedec, podemos ver que Melqui es mi rey, y Sedec, Melquisedec, mi rey, el rey de Sedec, ¿sí? Entonces, en hebreo podemos ver que dice que es rey de justicia. En hebreo podemos ver que dice, en el versículo 2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces, este sumo sacerdote o este sacerdote Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Es interesante porque no tiene un comienzo, este sacerdocio no tiene un comienzo. La Biblia no nos habla de dónde salió, quién lo puso, por ende lo puso el Señor. No dice quién es, cuál es su genealogía, no habla de su madre, no habla de su padre, no habla de sus hermanos, no habla ni siquiera de que cuando murió, no habla nada, absolutamente nada la Biblia, solo nos dice que Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, es muy interesante porque lo que el autor de Hebreo nos viene a hablar es que Melquisedec, que no tenía principios de día, ni fin, ni padre, ni madre, ni genealogía, compara con el Señor. Cuanto más grande el Señor a comparación de que, a ver, no es que él no tenía padre ni madre, sino que la Biblia no habla de cuando él fue levantado, de cuando él fue ungido, no habla tampoco de quién eran sus padres, no habla de quién eran sus hermanos, solo dice que él era el sacerdote del Dios Santísimo. Entonces, entendiendo esto, que nos está hablando de una persona que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, nos está hablando de este personaje que no dice absolutamente nada la Biblia más de él, solamente esto. Entonces, en el versículo 2 podemos ver que Melquisedec, que dio los diezmos a Abraham de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Ahí está hablando justamente, no quiere decir que él era un ser sobrenatural o de repente que vino como Yeshua. No. Lo que nos quiere explicar el autor de Hebreo es que Melquisedec, nada se sabe de él. Eso es lo que nos está hablando el autor. No está diciendo que hubo uno igual que Yeshua o que este es Yeshua. No, en absoluto. Pero es importante la comparación que hace tanto del sacerdocio de Melquisedec como vamos a ver más adelante del sacerdocio de Yeshua. Entonces podemos ver que el autor hace un argumento de silencio con respecto a este Melquisedec porque no habla
justamente no habla de las profundidades de su genealogía, de su madre, porque no, las escrituras no lo dicen. Entonces, en el Salmo 110 podemos ver, en el Salmo 110:1, dice así. Dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esto es muy interesante, porque el Señor le dice, Yahweh, el Padre, le dice al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿dónde está el Padre? En el trono. ¿Dónde está Yeshua? A la diestra. Él es la diestra del Padre. Ahora bien, podemos ver que dice, hasta que llegue un momento y el Señor se sentará en el trono. Pero ¿dónde estará el trono? El trono no es el trono celestial, sino el trono terrenal cuando descienda la Jerusalén. Dice Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud, juró Yahweh, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque cuando nos dice según el orden, es como que viene de Melquisedec, y no es así. Porque claro, en hebreo también nos habla según el orden de Aarón. Pero a lo que se está refiriendo el autor, tanto en Salmos como en hebreo, es justamente como Melquisedec, que si bien Melquisedec tenía padre, madre, todo esto, pero la Biblia no habla, entonces no lo tiene, o sea, en un sentido no habla, no nos dice la historia, no podemos saber, entonces directamente lo vamos a, es como te decía anteriormente, el autor hace argumento de silencio con respecto a Melquisedec, tanto en Génesis, en Salmos, como en Hebreos. Entonces, según el orden, así como en el caso de Melquisedec, que no tenía padre ni madre, ahora bien, ¿Yeshua tuvo padre y madre? Sí, tuvo padre, tuvo madre, padre adoptivo, madre, quien lo tuvo en su vientre, porque ni siquiera Dios no usó ni siquiera el óvulo de María para engendrar al Señor. Entonces, esto es muy interesante. Ya puso el embrión dentro de María, porque hay cosas que de repente no se hablan porque son como difíciles de comprender, pero esto es una realidad. El Señor no fue concebido por coito ni humano, ni por supuesto ni por el Espíritu Santo con un ser humano como en el caso de María, no, en absoluto. Entonces, Él no tiene, no necesitó de un padre y de una madre carnal, como en nuestro caso, para Él venir a manifestar la gloria del Padre en la tierra. Por eso dice que Él no es nacido de fornicación, Él no es nacido de pecado, porque Él no necesitó la acción el accionar del ser humano para que venga a manifestarse en la tierra. Esto realmente es muy profundo y es muy alto para algunas mentes que de repente prefieren pasar de largo, y está bien. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, aquí hay un punto muy interesante, porque muchos hablan de que Yeshua no puede ser el Mesías por el hecho de que la Torá no acepta sacrificio humano, y es una realidad, la Torá no acepta sacrificio humano, pero Yeshua no vino como humano, o sea, está bien, Él vivió entre los seres humanos, Él manifestó la gloria del Padre y se hizo carne y habitó entre nosotros, pero Él no vino a ser concebido como humano. Entonces Él era un ser sobrenatural. No obstante, a ver, quiero que me entiendas y espero que me pueda explicar bien, que si bien Él vino como un ser humano, Él estuvo en la tierra, pero Él no fue engendrado como un ser humano. Entonces, no podemos decir que Él no podía haber pasado ese sacrificio, porque Él fue inmolado, dice las Escrituras, desde la fundación del mundo. Desde antes que todo suceda en la tierra,
él ya fue inmolado. Entonces, esto es muy tremendo de comprender, porque en Apocalipsis nos dice que él fue inmolado desde la fundación del mundo, o sea que él ya pasó por el madero desde antes que el mundo fuera creado. O sea, aquí está el punto interesante que hablamos muchas veces sobre el diseño profético. Porque cuando nosotros decimos que tenemos un diseño profético es que nosotros ya hicimos todo lo que hoy estamos haciendo. Todo lo que hoy estamos haciendo, mientras esté en la voluntad de Dios, por supuesto, lo que Dios escribió sobre cada ser humano y el ser humano viene a manifestar en la tierra lo que Dios escribió sobre él, ¿sí? Entonces podemos ver que eso ya sucedió antes. Y es muy tremendo porque el Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea, antes, esto realmente es cosa tremenda, ¿no? Porque le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, antes que él se formase, antes que él naciese, antes que él venga a la tierra, antes que él esté entre sus hermanos en Jerusalén, Dios ya le dio todo eso. O sea, él vino a manifestar nada más lo que Dios ya le dio y lo que ya cumplió. ¡Qué tremendo esto! Porque nosotros no podemos llegar, muchas veces no podemos llegar a comprender la profundidad de las cosas del Señor. Ya sucedió. Ya sucedió. Por eso es que justamente cuando nosotros, por ejemplo, los hijos de Dios, que estamos enfermos o que pasamos distintas situaciones de enfermedad, sabemos que la sanidad ya sucedió. Ahora bien, ¿por qué no recibimos muchas veces la sanidad? Bueno, esa es cuestión de fe, cuestión también de intimidad con el Señor. Pero que ya lo recibimos, ya lo recibimos. Es muy interesante porque en una parte de los evangelios, el Señor agarra barro y dice que escupe en el barro y hace en la tierra, en la tierra, hace un barro y le pone en los ojos del hombre. Entonces nos preguntamos ¿por qué el Señor hace este acto profético tan loco? Porque hoy si uno se pone a hacer una cosa de esto, lo primero que van a decir, este está haciendo hechicería. Lo primero que van a decir. Pero el Señor lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque nosotros somos barro. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Por eso dice, del polvo viniste, al polvo nos iremos nuevamente. ¿Sabía usted que el ser humano muere, es puesto en un cajón, enterrado, y luego cuando pasan los años, muchos años, el cuerpo del ser humano, ya cuando los huesos todos se desintegran, queda un puñadito de tierra? Eso somos. Entonces, ¿por qué él agarró barro? ¿Por qué le puso barro? Porque este ciego de nacimiento tenía que recuperar la vista que el Señor le dio cuando le creó, porque el Señor no le creó ciego. Nació ciego, pero Dios no le creó ciego. A ver, qué tremendo esto. Bueno, vamos a entrar en otras profundidades que de repente no te quiero confundir, pero cuando el ser humano nace, muchas veces nace con distintas situaciones de enfermedad y nosotros los seres humanos nos ponemos a pensar ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué hace Dios esto? Pero hay distintas situaciones en la vida del ser humano que permite que la persona nazca de cierta manera o no, muchas veces es para la gloria de Dios, como también pasó en los evangelios. Él tenía que recuperar su naturaleza, el principio de todas las cosas. Así, cuando Dios le creó sano. Entonces, como somos barro, como somos tierra, Dios hizo un barro y le puso en los ojos para que él recuperara lo que él era en el principio cuando Dios le creó. A Hebreos dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley.
es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vamos a leer en Números 18:21. Números 18:21. Bueno, a veces pasa que se nos van las palabras. 18:21. Dice así: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, los diezmos eran dados en el antiguo pacto a Leví. Pero es muy interesante porque el autor de Hebreos está escribiendo y está hablando en la carta, está hablando en presente. Dice: considerad pues cuán grande era este, ahí está hablando en pasado, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben, está hablando de presente, reciben los diezmos, porque cuando el autor de Hebreos estaba escribiendo esta carta, el templo aún estaba en funcionamiento. Porque el Señor nada habló del templo en contra, destruyan este templo que en 3 días lo levanto, y le dijeron los fariseos, le dijeron, 40 años nos ha llevado a levantar este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar, pero estaba hablando de su cuerpo. No obstante, el Señor nunca estuvo en contra del templo, es más, Él iba al templo, Él iba y enseñaba en el templo, podemos ver esto. El templo es destruido luego en el año 70, luego después de mucho tiempo que el Señor muere y resucita, es destruido el templo. Pero cuando el autor de Hebreo estaba escribiendo esta carta, el templo estaba en funcionamiento. Entonces dice, reciben, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea, está hablando de lo que dijo el Señor en Números 18:21. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. No es contada, ¿por qué? Porque no se habla absolutamente nada, la Biblia no nos habla nada de este Melquisedec, no nos habla de su genealogía, no nos habla, por supuesto, de su madre, de su padre, no habla de su familia, no habla absolutamente de nada. Entonces dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En Gálatas 3:29, ya también hablamos en el libro de Gálatas, ya hablamos, el libro de Gálatas ya estudiamos, pero dice en el 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí la palabra linaje es justamente en griego es la palabra esperma. Entonces somos hijos legítimos, pero es tremendo porque la mente del ser humano no puede entender quizás estas cosas, porque Cristo nos hizo partícipe de todo esto. Por Cristo estamos unidos a las promesas. Por Cristo fuimos aceptos en el amado. Por Cristo nos acercamos al pueblo. Por Cristo fue quitada la pared que había de enemistad que no podíamos pasar nosotros al lugar de adoración. Por Cristo, Él es el que hizo todo por nosotros. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces, somos linaje de Abraham porque estamos en Cristo. Y dice en otra parte que Abraham es el padre en la fe. ¿Quién era Abraham? Y Abraham era un judío. Abraham salió de Ur de los Caldeos y luego el Señor le llamó para darle las promesas y para que Él forme por medio de Abraham el pueblo de Israel. Porque Abraham fue el primero que
pasó al otro lado, el hebreo. Esto está tremendo lo que nos viene a hablar el libro de Hebreo. Y vamos a entrar todavía un poquito más en profundidad con respecto a la Torá, porque aquí el punto es la Torá. Porque los que estudian o leen, no estudian porque el que estudia va a estudiar en contexto, el que lee las escrituras o el libro de Hebreo en este caso y no entra en contexto, va a ser un pretexto, y es lo que sucedió justamente con este libro tan interesante, porque no podemos seguir leyendo sin volver a repetir que este libro está dado en contexto a el ayuno de Yom Kippur, está dado en contexto al templo y al sacrificio. Entonces, dice el versículo 8 del capítulo 7, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, como tú y yo, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Porque así como Melquisedec recibe los diezmos de Abraham, ¿sí? Abraham fue y dio los diezmos a Melquisedec, así aquí está hablando el autor de Hebreo en tiempo pasado, ¿verdad? Nosotros hoy estamos estamos leyendo esta carta y no fue escrita para nosotros, quedó escrita a causa de nosotros, pero esta carta de Hebreo no fue escrita para la Argentina, para cierto público, no, esta carta fue escrita para los hebreos, esta carta fue escrita con una audiencia diferente, en un contexto que nosotros de repente no lo podemos comprender por nuestra mentalidad occidental. Entonces, vemos que dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Se está hablando él del templo, porque el templo estaba en funcionamiento. Entonces, cuando leemos el libro de Hebreos, tenemos que irnos en la mente al pasado y poder interpretar a quién le está escribiendo y qué estaba sucediendo en el presente cuando esta carta, o para nosotros el futuro, pero para los que recibieron, para ellos fue presente, qué estaba sucediendo con el templo, los sacrificios y todo lo que viene a hablarnos luego el autor de Hebreo. Ya vamos a entrar ahí. Pero allí uno de quien se da testimonio. ¿Y de quién se da testimonio que vive? De Yeshua. Él vive y vive para siempre. Entonces, aquí reciben los diezmos, está diciendo el autor de Hebreos, por los levitas está hablando, que estaban en Jerusalén en ese tiempo. Entonces está diciendo, aquí reciben los diezmos estos, los levitas. Pero allí dice, ciertamente, uno de quien se da testimonio de que viven. Entonces, y por decirlo así, el Abraham también pagó el diezmo Leví, que recibe los diezmos. O sea, Leví Leví ni siquiera, ahí volvemos nuevamente al punto que hablábamos al principio, Leví ni siquiera había sido concebido y ya Abraham estaba pagando los diezmos por Leví. Cuando Abraham llevó los diezmos, esto es muy interesante, cuando Abraham llevó los diezmos a Melquisedec, ya estaba pagando por Leví. Así que, qué importante es el punto de los diezmos, aunque la gente se levante en contra, que diga que los pastores son sinvergüenza, que digan lo que quieran, pero el diezmo tiene una promesa de bendición sobre las familias, no solamente sobre estos actuales, este tiempo, sino para los que vienen. Esto es muy importante. Yo recuerdo en mi abuela, que no hace mucho tiempo que falleció, toda la vida dio los diezmos. Yo me acuerdo que, es más, cuando no creía en el Señor, porque estuvo un tiempo que no entraba, hasta que yo entré al camino del Señor a los 30 años, con mucho dolor, porque Dios me llamó con mucho dolor por el propósito mismo que tenía conmigo, y mi abuela siempre daba los diezmos. Entonces, ella daba los diezmos y daba por mí, que soy su nieta, por su hijo, por su nieta y por su bisnieto. O sea, hasta por mi hijo daba los diezmos. Esto es muy tremendo, cómo el diezmo cubre todas las generaciones.
Bueno, esto ya es más una prédica, pero es muy interesante cómo el diezmo viene a liberar. ¿Por qué el enemigo se levanta tanto contra el diezmo? Porque yo digo una cosa, ¿no? Siempre me planteo esto. Los que se levantan contra el diezmo, que sí, puede ser que hay pastores que no se dediquen, que no se santifiquen y que no busquen realmente la voluntad de Dios y solo quieren plata. Sí, hay de todo. Hay de todo, yo no digo que no. Pero hay pastores que realmente hacen la obra del Señor y viven del altar, como dice Pablo. Si sirves al altar, también que viva del altar, porque a eso fuimos llamados también los que anunciamos el Evangelio. Bueno, ese es un punto aparte, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, Melquisedec le sale al encuentro y Abraham les da los diezmos y le paga también por Leví, quien iba a recibir en el futuro los diezmos del pueblo. Si pues dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden, otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí vamos a detenernos, porque este versículo sacado de contexto, lo que nos vienen a decir mucho es que la Torá fue abolida. Y el Señor no dice en ningún momento, es más, ahora vamos a leer, el Señor dice, yo no he venido a abolir. Entonces, pero vamos a seguir un poquito más, porque dice, porque manifiesto es, dice, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. A semejanza de Melquisedec, en otras partes ponen según el orden, pero no está hablando del orden de que vino por Melquisedec, como en el caso de los levitas que vinieron por el orden de Aarón. Entonces, esto es muy interesante hacer la diferencia. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí está, este es el punto. Nos viene hablando que cambió el sacerdocio, es necesario que cambie la ley. Sí, está bien. En el 18 nos dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Entonces, aquí me quiero detener porque muchos dicen, no, porque la Torá es débil, la Torá es ineficaz, la Torá no sirve. Ahora bien, queda abrogado el mandamiento anterior, hace un impas el Señor, porque el sacerdocio levítico es eterno y para siempre. Sí, sé que muchos van a decir, no, pero ¿qué está diciendo? Porque cuando el templo vuelva a su funcionamiento, los que van a tomar el sacerdocio son los levitas. Esto es eterno, qué tremendo. Pero bueno, algunos no lo van a comprender. Mateo 5 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahora, el autor de Hebreo, ¿acaso está contradiciendo al autor de San Mateo? ¿De Mateo? No, ¿verdad? No está contradiciendo. ¿Por qué? Él dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El autor de Mateos, en voz del Señor, porque está en letra roja, dice, no penséis que he venido a abrogar los mandamientos o los profetas. Pero el autor de Hebreo dice que queda abrogado. Pero, ¿en qué contexto está hablando el autor de Hebreo? El autor de Hebreo está hablando en el contexto de templo, sacrificio y Yom Kippur. Entonces, en este contexto viene hablando el autor de Hebreo. Entonces, ¿qué es lo que queda
anulado o hecho impas por un tiempo. El sacrificio, no el mandamiento. No el mandamiento de Shabbat, la fiesta. No. Además, ¿nosotros cumplimos o no cumplimos los sacrificios? Por supuesto que cumplimos. ¿De qué manera? De la manera de no hacerlo. Porque el hecho de no hacerlo, que dice que no lo podemos hacer en este tiempo y no lo vamos a hacer nosotros que no somos levitas, estamos cumpliendo el mandamiento. Porque no lo estamos haciendo, porque no está permitido, no hay templo, no se puede hacer. Y si hubiera templo, realmente no lo podíamos hacer nosotros porque no somos levitas. El servicio del templo está dado eternamente a los levitas. Entonces dice, cambiado el sacerdocio, necesario es cambiar, que haya también cambio de ley. Y aquí podemos ver que cuando dice cambio de ley, que ya lo estudiamos estudiando otro libro, ahora no recuerdo bien qué libro era, dice, cambió de lugar. La ley cambió de lugar. La ley estaba en el templo, en el tabernáculo, y hoy la ley, la Torá del Señor, está en nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso, si estamos en pacto con Él, vamos a entender esto. Pero si no estamos en pacto con Él, primero y principal, que nos volvemos antisemitas, porque no queremos nada que tenga que ver con Israel. Si no queremos a nuestros hermanos los judíos, somos antisemitas. Si no queremos al pueblo de Dios, somos antisemitas. Si no queremos a Israel, somos antisemitas. Y si no adoramos al Dios de Israel, somos antisemitas. ¿Por qué? Porque realmente Dios ha llamado a un pueblo, ha llamado a una tribu, ha llamado para que realmente su reino se manifieste. En este caso, Yeshua vino, murió, resucitó, y Él vino ahora a darnos la entrada a el lugar santo para adorar al Padre, porque no podíamos nosotros. Ahora bien, dice dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, porque manifiesto es que el Señor vino de la tribu de Judá, no vino de la tribu de Melquisedec, que tampoco habla mucho de Melquisedec, sino que vino de otra tribu, vino de la tribu de Judá. Entonces podemos ver que dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿De qué está hablando el libro de Hebreo? Yom Kippur, sacrificio y templo. Entonces, ¿cuál es la ley del mandamiento? La ley del mandamiento del servicio del templo está hablando. No está hablando de la ley del mandamiento del Shabbat, de la fiesta. No está hablando de eso. El libro de Hebreos no está hablando de este tema. Está hablando de Yom Kippur, de sacrificio y de templo. Entonces, con respecto al servicio del templo, no constituido conforme a el mandamiento del servicio del templo, no levantado como fueron levantados en el caso Aarón, como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdote, sino que dice, según el poder de una vida indestructible. Y este es el punto interesante que siempre hablo y que creo que debe quedar claro entre nosotros los hijos de Dios, que Dios nos quiso dar en el principio la Torá para que nosotros vivamos y Él sea nuestro sumo sacerdote para siempre, el Señor. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Moisés? Rompió la Torá, rompió las tablas de la ley, la Torá del Señor. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés que se alice 2 piedras que Él le iba a dictar. ¿Cómo puede ser? Y esto me parece muy interesante. ¿Cómo puede ser que Él le iba a dictar lo que Él había escrito antes? Ya no quiso escribir el Señor. Ya no quiso escribir. Ahora dijo, bueno, ahora yo le voy a dictar. ¿Rompieron las anteriores? ¿Que eran las verdaderas? Ahora yo le voy a dictar. Pero eso no quedó así. Porque luego pasan los años y viene Yeshua. Y Él sí descendió del cielo y habitó entre nosotros. Y Él vino a traernos esa Torá que vino del cielo, que era la que le dio a Moisés en un principio, pero él rompió, que fue escrita con los dedos de Dios. Eso trajo el Señor, trajo la Torá
que viene luego a escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones, Jeremías 31, 31 al 33. El pacto nuevo o renovado que hizo el Señor para con su pueblo. Entonces, lo que no vino a sacar el Señor fue la Torá. No vino a sacar la Torá. Quien nos sacó la Torá fueron los romanos en el año 300, cuando ellos levantaron todo el imperio y luego lo que se levantó hasta el día de hoy, que es Roma, todo el imperio romano, de donde sale una de las creencias, ¿verdad?, que está más latente. No penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces no es que Él vino a cumplir y algunos que se creen vivos dicen, no, porque el Señor vino a cumplir, ya lo cumplió, así que nosotros no debemos cumplir nada. No, nosotros debemos cumplir los mandamientos del Señor. Porque si no lo cumplimos, dice en Mateo 20, en Mateo 19, dice que seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero si cumplimos, si guardamos sus mandamientos, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces no está hablando en ningún momento de la Torá, no está hablando del Shabbat, no está hablando de que ahora hay cambio, porque otros dicen hay cambio de ley, entonces ya no se debe guardar. No. Está hablando de el lugar donde la ley fue posicionada. Ahora está posicionada en nuestra mente, en nuestros corazones. Se queda abrogado. ¿Qué mandamiento? ¿Qué mandamiento se está hablando? Del sacrificio. El mandamiento del sacrificio. Tanto es así que luego de la muerte de Yeshua, nunca más ellos recibieron perdón por el día de Yom Kippur. Nunca más. Sino que el perdón ya lo hemos recibido y lo recibimos todo el tiempo por medio de Yeshua. Ya no lo recibimos por medio de un carnero ni un cordero, sino por medio de Yeshua o Jesús. Pues nada perfeccionó la ley. ¿A qué se está refiriendo cuando dice el autor de Hebreo, pues nada perfeccionó la ley? No está diciendo que no debemos guardar el Shabbat, no está diciendo que no debemos guardar la fiesta, no está diciendo que no debemos guardar las comidas como debemos hacerlo y como está el mandamiento para que nos santifiquemos. No está hablando de eso, está hablando de los sacrificios, del servicio al templo, de Yom Kippur. Eso no está hablando. Entonces, principalmente de Yom Kippur. Entonces dice, ¿qué es Yom Kippur? Es el ayuno anual que el sacerdote presentaba sacrificio primero por él, luego presentaba por el pueblo para que todo el pueblo sea perdonado de qué cosa? De la muerte. Que el pueblo no muriera. Entonces dice, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una esperanza y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, ¿qué es lo que no perfeccionó la ley? ¿Acaso ellos hacían el sacrificio todos los años en Yom Kippur, el ayuno y todo lo que hacían? ¿No les perfeccionaba? ¿Acaso no les perdonaba el Señor? ¿Acaso ellos se morían? No, les perdonaba. O sea, en algo sirvió en su tiempo cuando esto funcionaba. Pero dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿Pero a qué se está refiriendo? A la muerte. Porque la ley no podía, o sea, hablando del sacrificio, hablando del servicio al templo, hablando de Yom Kippur. Ellos hacían muchas cosas, pero nada de lo que hacían podía librarles de la muerte eterna. Necesitaban al mediador y al único santo, puro y perfecto, Yeshua, que venga a perfeccionar. ¿Qué punto? El punto que la ley no podía perfeccionar. ¿Qué es lo que no podía perfeccionar la ley? Ellos podían recibir el perdón, ellos recibían la reconciliación con el Señor, ellos eran restaurados. Todo esto estaba bien, pero morían y morían para siempre, hasta que el Señor muere, va a las profundidades de la tierra y les predica a todas las almas encarceladas. O sea, ellos no podían perfeccionar este punto. No está hablando de toda la Torá, está hablando de templo,
sacrificio y Yom Kippur, que es el ayuno anual. Entonces dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden, acá dice nuevamente orden, más arriba hemos leído que decía, según la semejanza de Melquisedec, como Melquisedec, sacerdote para siempre, que no se supo cuándo murió, no se supo cuándo fue levantado como sacerdote, no se supo cuándo murió, no se supo quién era su madre, su padre, no se supo nada de él. Entonces, el Señor será sacerdote para siempre. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué mejor? ¿Por qué mejor? ¿Porque la Torá era mala? No. Pablo dice en Romano que la Torá es buena, santa y perfecta. Entonces, si el apóstol Pablo está diciendo que la Torá es buena, santa y perfecta, entonces, ¿qué mejor? ¿Qué es lo mejor del pacto que hizo el Señor? Nos dio vida eterna. La ley, por medio de los sacrificios, no nos daba vida eterna. El único que nos pudo dar vida eterna fue el Señor Yeshua por medio de su vida en santidad y obediencia. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no muda. El sacerdocio del Señor no muda. Él es sacerdote para siempre, porque Él murió y no solamente murió, sino que Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado, porque Él era sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Entonces, cuando Él descendió en las profundidades de la tierra, Satanás no lo pudo encarcelar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le encarcelaba a las almas esas que estaban, o qué fue lo que le encarceló a esas almas que estaban ahí cuando el Señor descendió a las profundidades de la tierra? ¿Qué fue lo que le encarceló? El pecado. El pecado. Porque sí tenían pecado, el Señor no tenía pecado. Entonces, cuando Él descendió a las profundidades de la tierra, el enemigo no tuvo potestad sobre Él, porque Él no tenía pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros vivir eternamente, o la esperanza de que vamos a vivir eternamente? Es que nos santificamos en el Señor. Porque lo único que retiene al alma en el Seol para siempre, o la muerte eterna, es el pecado. Es lo que viene hablando Hebreos. Dice, sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por los propios, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él no necesitaba ofrecer sacrificio por él, porque tenía pecado. No, porque no tenía pecado. Entonces Él directamente murió, resucitó, y se presentó delante del Padre y le llevó las primicias. ¿Cuáles fueron las primicias? Las que Él levantó por medio de no ver corrupción, porque no tenía pecado. Estamos en el final, pero vamos a dar una conclusión ya para terminar este capítulo 7 y luego empezar el próximo programa, si el Padre nos permite, con el capítulo 8. Leíamos en el versículo 7:27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él no tenía pecado, como en el caso de Aarón en Levítico 9:7. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti. Él tenía que reconciliarse primero para poder ofrecer para el pueblo, y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahweh. Entonces, esto todo tenía que hacer Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tenía pecado. Aarón tenía pecado en sí mismo. Entonces, él tenía que ofrecer primero sacrificio por él, limpiarse de los pecados, luego presentarse por el pueblo. El Señor no. El Señor se ofreció a sí mismo para siempre. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces,
La ley permitía que estos sumos sacerdotes se limpiasen y ofreciesen sacrificio por ellos primeramente y reconciliación y por el pueblo. Ahora, en el caso de Yeshua no fue así, porque Yeshua no tenía pecado, como ya te venía diciendo. Un capítulo muy interesante porque nos deja ver que nada está hablando en contra de la Torá, porque cuando dice la ley está hablando de los sacrificios, de Yom Kippur y del templo. Entonces, el autor de Hebreo, como el Señor Yeshua, nunca hablaron contra la Torá de Dios. Es más, él confirmó que él no ha venido a anular, como muchos dicen hasta el día de hoy, que la Torá está anulada, siendo que el Señor dijo, ni siquiera dijo Pablo, el Señor dijo, yo no he venido a anular, yo he venido a cumplir, pero no cumplir para darle un fin, como también algunos dicen, sino para darle un final, sino para darle un fin de propósito. Él vino a cumplir para darle un propósito a la Torá, porque la Torá estaba tan cargada tenía tantas cargas sobre ella que ni siquiera los que la enseñaban podían llevarla. Y la Torá es realmente gozo, paz sobre los hijos de Dios. Así que hasta aquí te acompañé hoy, espero que haya sido de mucha bendición el programa. Nos encontramos en el próximo programa. Shalom.